visibles, entonces como que produce una molestia en el contexto de la mayoría, que ve como una minoría que se viste diferente, que tiene valores diferentes, que reza de manera diferente, que vive de manera diferente. Ahora, ¿cómo hace, por ejemplo, qué piensas tú, por ejemplo, de esas reacciones de la sociedad donde eso está ocurriendo? Eso es sumamente lamentable, porque eso no deja de ser un discrimen, como lo es el discrimen por el color de tu piel, como es el discrimen porque seas mujer, o porque seas rico, o porque seas pobre. No deja de ser un discrimen, y eso no deja de ser lamentable, como todas las sociedades y todos los grupos étnicos y sociales están sujetos a eso. Claro, en un país en donde la población musulmana sigue creciendo, como lo es en Francia, pues puede representar una amenaza, porque mientras la minoría no se vea, no hay ningún problema. Yo no te veo, pues como conocemos los latinos, el refrán de ojos que no ven, corazón que no siente, mientras tú te puedas entremezclar entre nosotros, pues no hay ningún problema. A la vez que te haces visible y que una pieza de ropa, un velo negro que te tape la cara, que solamente tú veas los ojos de la mujer, en un país como Francia, donde existen playas nudistas, donde es tan normal tú andar con casi ninguna ropa, pues que una mujer se tape y se cubra es una cosa diametralmente opuesta a lo que ellos quisieran estar viendo. ¿Qué consideras es una tú amenaza? Que es un irrespeto a una minoría? Porque las democracias en general se caracterizan por ser gobiernos de mayoría con respecto a los derechos de la minoría, o lo que debería ser el concepto de la democracia republicana. Lo que debería ser, exacto. Exacto. Cuando eso ocurre, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, las comunidades islámicas del mundo frente a esto? ¿Se sienten...? Porque hay algunos que dicen que Francia hoy, debo decirte, hay noticias occidentales sobre eso, obviamente quería consultarte sobre eso, está hoy incluso bajo amenaza terrorista porque hay grupos radicales que sienten que eso es una afrenta contra la religión. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es eso cierto? Pues ¿O es simplemente una desinformación que hay sobre el tema? Bueno, la amenaza que sienten los países cuando ven las minorías, cuando las minorías se hacen visibles, es por falta de educación. Siempre, y como he escuchado... ¿Pero tú no crees que eso alimenta ese tipo de reacciones de los países cuando castigan a una minoría por ser diferente? Claro, genera tú vas que a los escuchar grupos más protesta. radicales de esa propia minoría que existen en otras partes del mundo se sientan amenazados y en consecuencia reaccionen violentamente, inclusive. Es como un semillero, porque es una provocación. Porque entonces la minoría va a decir, pero ¿por qué entonces tú me haces esto? ¿Por qué tú te tienes que meter con mi manera de vestir? Esto no le hace daño a nadie, esto no representa ni siquiera un problema de seguridad. ¿Por qué tú tienes que invadir algo que es una tradición tan esencial en la mujer musulmana, en la familia musulmana, en nuestra religión, que no te debes ni siquiera molestar? Y es un semillero y es una provocación para que entonces los extremos que existen en todos lados, como sabemos, pues se levanten. Como como hemos visto, yo recuerdo una vez en Los Ángeles que hubo un riot, una revuelta quemando carros, incendiando calles. ¿Qué le llamamos a eso? Esos son personas que están oprimidas y explotan y revientan, y esa es la reacción violenta que genera ese tipo de provocación innecesaria. Claro, ahora mi pregunta es también, pienso que debe haber una cuestión de desconocimiento muy profunda, porque en el caso de Francia no sé a qué se atribuye. Se sabe que hay un movimiento creciente de derecha, pero mi pregunta es la adaptación de las comunidades islámicas a los contextos culturales en los cuales ellos se insertan. ¿Cómo se da? Y cómo se da al mismo tiempo para que ellos respeten y sean respetados. Pues, bueno, es una calle de doble vía. Evidentemente la minoría está en condición de desventaja porque tiene que respetar el contexto mayoritario en el que vive, pero en ese caso, cuando tocan directamente una práctica religiosa, una forma de vestir religiosa, que es parte de mi privacidad también, porque es una decisión personal mía si soy o no islámica, ¿no? Y si yo me quiero vestir con el velo, es una decisión mía de mi fe, pero es mía personal. O sea, ¿no hay un atentado también a la individualidad ahí? Para mí eso es una democracia hipócrita. Porque cómo tú puedes respetar los derechos de las demás personas y el derecho a vestirme. Tengo derecho a vestirme, pero no tengo derecho a vestirme. Puedo visitar una playa nudista y estar sin ropa, que todo el mundo me vea, a nadie le molesta, pero entonces te molesta que yo me cubra. O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Por qué entonces las mujeres tenemos que ceder nuestra libertad a que nos tengamos que tapar
a que nos tengamos que destapar para que el resto de la comunidad esté contenta. Sí, existe un mito y creo que tiene que ver la idea de que el velo y la forma de vestimenta y la actitud de sumisión de la mujer en el Islam es opresión de la mujer. Dime tú desde tu perspectiva de mujer islámica. A donde único está sometida la mujer musulmana es al Creador. La mujer musulmana no está sometida a ningún hombre, porque eso es lo que nos enseña el Corán. Nuestro sometimiento es a Alá, a Dios, a nuestro Creador. Claro, existen las tradiciones, las culturas que se dan en todas las religiones. Y entonces pues ahí es que vemos las diferentes manifestaciones. El machismo existe tanto en el cristianismo como en el Islam. Así es. Porque el hombre no deja de ser hombre, nunca, y la mujer nunca deja de ser mujer. O sea que esas manifestaciones sociales siempre van a existir. Lo que sucede es que queremos ver el lado de allá, ¿verdad? Queremos ver y recalcar lo que nos parece mal del Islam, lo que a las otras religiones les parece que está mal del Islam, y no vemos que existe también en nuestro ámbito religioso, que eso existe también, el machismo existe, la violencia contra la mujer existe, independientemente el país, el tipo de gobierno o la religión que se practique. Y no podemos ser ciegos a eso. De cultura general para todos los que nos están escuchando. Existe los sunitas y los chiitas. ¿Tú eres islámica sunita o islámica chiita? En ese aspecto yo no te puedo abundar mucho, porque ya eso es más de la... Porque tú sabes que ahorita hay una mayoría que es minoría en el contexto islámico, pero que es mayoría en Irán, que está siendo muy cuestionada por el tipo de gobierno que tienen. Yo creo que ahí es cuando creo que tiene razón Wilfredo Ahmed Ruiz, su esposo, cuando él habla de que hay un Islam político y confundimos con el Islam religioso como principio de fe y de vida. Porque es lo que ve y es lo que los medios manifiestan y proyectan. Sí, pero tú sabes que el escándalo tiene que ver primero por es todo el tema del Islam, del Irán nuclear. Evidentemente que Occidente lo está considerando una amenaza, probablemente con razón, dado el discurso estridente de Ahmadinejad frente al mundo occidental. Pero también está el tema más reciente, que en realidad tiene que ver con un tema individual de una persona condenada a muerte, que es una mujer, condenada supuestamente por adulterio y por haber participado en un complot para asesinar a su esposo. Yo quisiera que habláramos de eso porque aquí hubo recientemente un caso muy similar. Desde dos perspectivas, ¿tú crees que hay doble estándar? Más allá de que sea el gobierno de Ahmadinejad, que no nos gusta, que el tipo nos cae mal, lo que tú quieras, pero ¿hay un doble estándar? Definitivamente, definitivamente. Y fue bien evidente, o sea... qué casualidad, ¿verdad? Y Alá sabe más. Pero yo quiero que sepas, yo no estoy a favor de la pena de muerte, no sé cuál sea tu opinión, pero en el caso, vamos a evaluar el tema y después hablamos del tema de la pena de muerte. Dentro del Islam, ¿cómo se considera la pena de muerte, no? Bueno, vuelvo y te digo, existe la pena de muerte. Como existe en los Estados Unidos. Como existe en los Estados Unidos. Pero no podemos decir que un mal es menos mal porque existe en otro lado, ¿ves? No voy a irme por esa vía, pero existe, sí existe. Y está instituida y es bien específica en los casos en que se aplica, en que se puede aplicar. Pero existía aún antes del advenimiento del Islam. Ahora, el Islam yo he aprendido, y es una de las cosas que más a mí me gusta, es que el Islam no evoluciona. El Islam es el mismo Islam de hace 1000 y pico de años. Y eso es una de las cosas que más a mí me complace en la práctica del Islam. Con el choque casi que, yo no sé si llamarlo choque de civilizaciones porque suena cliché, pero el choque que tiene Occidente con el Islam ¿tiene que ver con eso? Sí, yo creo que sí, básicamente, porque entonces se ve como que el Islam es una religión de personas incivilizadas. Cuando el Islam donde nace es en la cuna de las civilizaciones. Mira qué cosa más contradictoria. Nosotros vivimos en una sociedad democrática, pero no deja de ser una sociedad fabricada por los inmigrantes que vinieron acá a América, ¿no? Y colonizaron. Y ese proceso pues fue bien rápido. Luego la industrialización, etcétera. Y entonces vemos un progreso, ¿verdad? Progreso en la definición de lo que es progresión hacia algo, no necesariamente de que estamos mejorando, porque no podemos decir que hay menos maltrato, que mueren menos niños, que violan menos niños, que la mujer sufre menos, porque vivamos en América. Pero quiero que volvamos al tema de la pena de muerte, lo del doble estándar. ¿Por qué? Sí.
El doble estándar existe, lo queremos ver y me incluyo como norteamericana.